Central Cusco. Y vamos a empezar este culto, que es parte del Congreso Misionero. La mies es mucha, ¿dónde están los obreros?, que empezó desde el 9. Entonces yo les voy a invitar que nos pongamos en pie y vamos a entregar este culto a nuestro Dios, teniendo presente que el culto es en honor al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser tu familia. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque has dado a tu iglesia esa gran labor que pudieran hacerlo los ángeles, seguramente de manera inmediata. Pero nos has dado el trabajo, Señor, de hacerte conocido, de extender tu reino. Y ahí en aquel tiempo, Señor, hace más de 2000 años, tú diciendo, la mies es mucha. Padre, ayúdanos a ser responsables en esta tarea que tú nos has dejado como iglesia. Entregamos este culto, Señor, en honor a ti, y todo cuanto se desarrolle te dé a ti gloria, honra, y puedas tú regocijarte, Dios. Muchas gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo, vamos a leer el versículo lema de nuestro congreso, la mies es mucha, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, San Mateo. Ahí todos nos vamos a familiarizar. San Mateo, obviamente, de pronto alguno no está familiarizado, pero es el primer libro del Nuevo Testamento. Bien, ahí poniéndose un poquito en orden, nos están visitando los niños, adolescentes de Elim. Así que se va a decir, un poquito de alboroto, pues es parte también de la alegría de saber que el Señor está también obrando, ¿no? Entonces va a acompañar Mateo 9, del versículo 35 en adelante. Ahí tiene como título en la mayoría de las versiones. En este caso yo voy a leer la Reina Valera del 60, dice, la mies es mucha. Entonces damos lectura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, imagínense Jesús mismo diciendo estas palabras, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa es una realidad todavía. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros somos esos obreros. Entonces vamos a alabar al Señor. Usted y yo tenemos el privilegio de conocer a Jesús, a Dios, y con esa verdad alabamos a un Dios vivo. Entonces el ministerio de alabanza va a estar poniendo su lugar, se va a estar subiendo, y con esa realidad, siendo conscientes de que a quien alabamos es efectivamente ese Dios vivo. En aquel tiempo se rogó por obreros, y muchos de esos obreros que dijeron sí, hicieron propagar el evangelio, y gracias a ese trabajo nosotros hemos conocido al Señor. Los pies, ¿no?, de los que van. Entonces ya está casi todo listo. Nos vamos a ir a estar expectantes. Hay un teatro con nuestros queridos adolescentes. Bien. Dios nos ha encomendado. Pasen, por favor. ¿Alguno que quiera apuntarse? ¿Alguno por ahí? ¿Sí? A ver, el hermano Gedeón, quizás. Pasen, hermanos. El Señor nos llama. Ustedes solo dispongan su corazón. Y yo sé que todo va a ir bien. Es momento de servir. Pase, hermana. Yo iré a las naciones para que la iglesia me conozca que sirvo a papá y estoy activa.
Sigan, hermanos, el Señor los llama. Dios va a bendecir su vida, sus familias. Ustedes pueden ir a las misiones. Yo sé que el Señor los ha llamado por algo. Pasen, hermanos. Yo voy porque ya es tiempo de unas vacaciones, pero mucho estrés en esta vida. Seguimos con las inscripciones, hermanos. Por favor, nos faltan más misioneros. Nuestra iglesia es con una visión misionera. Pasen, hermanos, por favor. Yo quiero. Estoy buscando a mi idóneo. Pasen, hermanos. Sigan, hermanos, todavía hay cupos, todavía hay sillas, hay una lista que tenemos que completar. Ustedes pasen. Muy bien, hermano. Pase usted. Yo voy para probar las comidas del mundo. Pase a inscribirse, hermano, por favor. Seguimos, hermanos. Yo sé que hay más factores que les indican que deben ir por las misiones. Vamos, hermanos, se acaban los asientos. Yo voy porque quiero ser famoso en las redes sociales. Bien, hermanos. Sigan, hermanos, alguno más por ahí que quiera dar su vida al Señor, que quiera entregar de manera íntegra, completa. Mira que el Señor premia, ¿eh? Yo voy. Pasa, hermano. Yo porque me gusta aprender idiomas y también amigos. Sigan, hermanos, todavía nos quedan todos. Bien, hermanos. Ahora, por favor, tenemos a los misioneros. La lista, hermana. Bien, ¿todos son los llamados a misiones? Sí. ¿Están seguros? Sí. Bien, primeramente quiero darles muy buenos días a cada uno de ustedes, pero antes de entrar en la orientación, voy a darles primero o recalcar algo para todos ustedes, que entiendan qué es misiones, ¿de acuerdo? Bien, primero entender que misiones es el ministerio de la fe, porque nosotros vamos a ir a un lugar desconocido y tú vas a necesitar tu fe y tu dependencia total de Dios. Segundo también, que más que buscar de repente otras alternativas o otras convicciones, queremos que ustedes, más que llamar misioneros, queremos hombres que sean como esos Abrahames de la fe. Porque Abraham, como ustedes saben, Abraham era un hombre que se guiaba por su fe. Y necesitamos justamente ser guiados delante de Dios. Dos, que también la iglesia está llamada a prácticamente decir llamada a plantar nuevos creyentes en otros lugares, que podamos promover el evangelio y que todo el evangelio de Dios sea extendido a muchos lugares. ¿Ya? Así que ustedes son parte. Y bueno, quiero también, si tendré que resumir lo que es misiones, diría 3 puntos. Primer punto sería salir de tu casa y de tu parentela. Entonces tienes que salir de tu casa, de tu familia y salir también de tu comodidad y de tu zona de confort. 2, ir al lugar donde Dios te manda. Cuando tú sales de tu casa no vas a saber dónde Dios te va a llevar. Te va a llevar a un lugar que ni siquiera te lo imaginabas. Y 3, como dice la Biblia, te bendeciré, dice, y serán benditas en ti todas las naciones del mundo. Tú vas a ir a bendecir nuevas vidas. Y a través del llamado que Dios tiene para ti, tú vas a poder cumplir la obra que Dios te ha llamado cuando tú vas a ir a los lugares a predicar su palabra. Ahora te pregunto, ¿están listos? Sí. ¿Están preparados? Sí. ¿Están seguros? Sí. Bien, vamos a poner un poquito, a ver, quiero saber. A ver, ¿están listos para dormir en el suelo? Ay, no, hermana, yo no puedo dormir en el suelo, lo siento. ¿Están listos a que de repente puedas tener que comer alguna comida o consumir algo que nunca te lo imaginaste? ¿Probar algo diferente? Ay, qué asco, yo comer cosas que no entra a mi dieta, no, gracias, no.
¿están listos a que tengan que pasar noches de mucho frío y también noches de repente por ahí de mucha calor? No, hermano. No, yo tengo que dormir bien, siempre calientito con mi almohadita, pero... ¿Están listos a que de repente tengan que pasar por momentos prolongados que no haya luz y de repente ni siquiera hay luz en esos lugares? No lo creo, mejor no voy. ¿Están listos aún a ser apresados como Pablo y Silas? Creo que yo no, porque ya acá tengo problemas y allá. Y la pregunta más importante es, como dice la palabra, ¿no? Dice que están dispuestos a dar su vida por Cristo, por la causa de Cristo, porque en Lucas 9:24 dice la palabra que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí la salvará. No, quiero tener descendencia, hermano, lo siento. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? No hay misioneros. Como verás, nadie quiso tomar este llamado y en verdad no entendieron realmente qué son las misiones. ¿Y ustedes, hermanos, entendieron qué son las misiones? ¿Sí? Muy bien, los invito a despertar esa visión misionera. Gracias. Dios le guarde y le bendiga, amada iglesia. Nos sentimos felices de poder estar acá en su congreso misionero. La verdad que nosotros vinimos con bastante cariño y bastante expectativa, y creo que el Señor nos ha dado esa alegría de poder estar aquí. Amén. Soy el pastor Junior Romero, como ya lo ha mencionado nuestra misionera Verónica. Nosotros estamos al frente de la Dirección Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios del Perú, que es la agencia misionera oficial, y nos da mucha alegría estar con una iglesia emblemática, una iglesia referente de misiones en todo nuestro país, porque no hay iglesia que tenga tantos proyectos que hayan salido de su congregación y que se encuentren incluso en el campo. Así que nos sentimos muy contentos de poder estar aquí y conocerles. Así que durante estos días que les hemos conocido, nos hemos sentido bendecidos y hemos sentido la presencia de Dios que nos ha ido hablando. ¿Ven? Hemos venido con mi esposa, Katy, con el pequeño Giovanni. Bueno, Giovanni ya está en el aula, lo he visto allí. También mi esposa está apoyando arriba en la clase de los pequeños. Así que estamos muy felices. La verdad es que cuando una iglesia celebra congreso misionero propio, es una bendición, de verdad que es una alegría. No todas las iglesias tienen ese cariño de celebrarlo, y la verdad que me da mucha alegría, y quiero agradecer a los pastores, a la pastora Milka, a la pastora Giovanni. La verdad que nos sentimos muy felices por esa visión que tienen y que han trasladado a la congregación, ¿no? Así que muchas felicitaciones para ellos, y seguimos nosotros en ese arduo trabajo de promover las misiones. Estoy por primera vez en Cusco, pero creo que no va a ser la última. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a hablar un poco en este tema acerca de cómo expandir o desarrollar, una expansión misionera. Esta iglesia de por sí ya es un ejemplo de expansión misionera en todo el país. Y creo que es importante que lo podamos tener identificado, nosotros podamos darnos cuenta de que tenemos que tener una expansión misionera como congregación. Creo que es una iglesia que ya tiene 70 y tantos años, ya se van para los 80, y creo que están en el punto exacto de tener una expansión misionera. Creo que están en el punto exacto de seguir avanzando hacia los campos blancos del Perú y las naciones del mundo. Así que yo creo que este mensaje de parte del Señor es para ustedes. ¿Cuántos quieren tener una expansión misionera? A ver, díganme. Solamente los de aquí, creo. No hay un poquito de aquí. ¿Cuántos quieren tener una expansión misionera? Amén. La iglesia quiere tener una expansión misionera. Así que si nosotros queremos desarrollar una expansión misionera, tenemos que ver el mayor ejemplo que hay en la Biblia sobre expansión misionera. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos en Hechos, en las cartas paulinas, la expansión misionera que tuvo la iglesia primitiva.
activa, la iglesia que inició. Así que ese va a ser nuestro modelo en esta mañana y a partir de ella vamos a nosotros ver una serie de puntos para que nosotros desarrollemos la expansión misionera. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Entonces nos ponemos en pie y vamos a orar a Dios para que Él nos hable, para que Él ponga su palabra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y seamos hacedores de lo que Él nos va a hablar en este día. Todos juntos nos ponemos delante del Señor para orar. Padre bendito, amado Señor, poderoso Salvador de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras iglesias. Esta mañana hemos venido y nos acercamos a ti en este culto para poder, Señor, juntos recibir alimento espiritual, recibir una palabra tuya que pueda, Señor, cambiar nuestra forma de actuar, que pueda hacernos crecer espiritualmente, que nos lleve a una mejor dirección tuya. Te pedimos que nos hables de manera personal y como iglesia para poder crecer y desarrollar una expansión misionera. Te pedimos, Señor, ya tenemos una iglesia con tantos años, con tanta historia y creemos que tú tienes un tiempo nuevo, nuevos propósitos, nuevos desafíos para nuestra iglesia y nos llevarás a una expansión misionera sin precedentes en nuestra historia y en nuestras generaciones. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Todo plan del enemigo que quiera desbaratar tus propósitos, todo plan del enemigo que quiera distraernos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque el perdedor no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra congregación. Señor, nos ponemos delante de ti, háblanos, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, a ti es el honor. Gracias, Señor, amén. Y todos le damos un fuerte aplauso al que nos salvó, amén, al que nos ha salvado, y cambiado nuestras vidas. Tomamos nuestros lugares. Ustedes han dicho que quieren tener una expansión misionera, así que vamos nosotros a ver una serie de puntos que nos van a hacer desarrollar como iglesia y como personas una expansión misionera. Amén. Así que en primer lugar, hermanos, para tener una expansión misionera, Iglesia Central del Cusco, si quieres tener una expansión misionera, en primer lugar, para tener una expansión misionera, debemos practicar el pentecostalismo. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos tener una expansión misionera, debemos practicar el pentecostalismo. La iglesia del Nuevo Testamento se expandió a las misiones transculturales practicando el pentecostalismo. Y cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nosotros leemos la Escritura, vemos que su expansión de ellos no se debió a un plan estratégico, a un plan de trabajo, sino se debió a que se desató el bautismo del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Y la iglesia del Nuevo Testamento se expandió a las misiones practicando el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 2, del 2 al 6, nos relata: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablases. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque decían: cada uno les oímos hablar en nuestra lengua. Miren, Jesús les había dicho que esperaran y que se iba a desatar el Espíritu Santo, y en Hechos 2 vemos eso. La expansión misionera de la iglesia en Hechos de los Apóstoles inicia con la llegada del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ellos comenzaron a practicar el bautismo con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos desarrollar una expansión misionera, debemos practicar el pentecostalismo buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Hace unos años se hizo una encuesta y salieron
cifras un poco peligrosas, un poco preocupantes, que decía que la gran mayoría de los asambleístas de esta generación no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso es algo que no debemos permitir, amén, hermanos, porque nosotros somos los pentecostales que predicamos por donde andamos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? Esa es nuestra identidad. Nosotros tenemos el ADN pentecostal. He estado en reuniones con algunos hermanos no pentecostales y la verdad se nota, ¿no? Porque ellos tienen una forma de acercarse a Dios muy solemne, muy propia de ellos, ¿no? Muy linda en su forma de ser, pero se nota, ¿no? Porque ahí los pentecostales somos los que nos movemos, somos los que ahí estamos orando, estamos ahí moviéndonos con toda una pasión y estamos hablando lenguas y estamos conectando con Dios, y eso no podemos nosotros dejar de practicar, hermanos. Así que si queremos tener una expansión misionera, debemos buscar el pentecostalismo como lo hizo la iglesia del Nuevo Testamento, y ellos practicaron el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en Hechos 10 también un episodio en que ahí buscan el Espíritu Santo. En Hechos 19 también vemos cómo ellos siguen buscando el Espíritu Santo. Incluso nosotros vemos en las cartas paulinas como Efesios, que dicen: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien antes de llenos del Espíritu Santo, porque ellos no recibieron solo en un momento, sino que siguieron continuamente buscando y practicando el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunos podemos decir: el Señor me bautizó en los 80, ¿no? En los 90. Y nosotros tenemos que entender que es importante esas experiencias que hemos tenido en décadas pasadas, pero el Señor renueva constantemente con su Espíritu a cada uno de nosotros. Y no podemos dejarlo para el pasado, sino tenemos que practicarlo en el presente. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles tuvo una expansión misionera porque practicó el pentecostalismo buscando el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solo buscaron el bautismo del Espíritu Santo, también la iglesia del Nuevo Testamento se expandió a las misiones, desarrolló una expansión misionera practicando el pentecostalismo a través de la búsqueda de los dones del Espíritu Santo. Ellos siguieron buscando los dones del Espíritu Santo, hermanos. Y muchas veces ya nosotros no buscamos ni el bautismo con evidencia en hablar en lenguas, ni los dones que sirven para edificación de la iglesia, ¿no? En Hechos 13, de 9 a 10, el apóstol Pablo discernió el espíritu que estaba en el don, pues, que estaba el don que tenía el discernimiento de espíritus. Él discernió el espíritu que operaba en Elimas. Vemos en Hechos 19:6 que el Espíritu Santo hablaba y la gente comenzaba a profetizar. Los dones comenzaron a operar en la iglesia. En 1 Corintios 12, 8, 9 al 10 se hizo necesario que Pablo ordenara y comenzó a decir, ¿no? Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabras de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén, hermano. Y nosotros como pentecostales creemos que estos dones están vigentes y la iglesia los debe buscar y deben operar para la edificación de nuestra congregación. Pero muchas veces vemos esto como algo del pasado o algo que la iglesia lo hizo en sus inicios, pero ya lo hemos dejado. Y si queremos tener una expansión misionera, debemos practicar el pentecostalismo, hermanos, a través de la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, a través de la búsqueda de los dones, pero también, así como la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento, también practicando el fruto del Espíritu Santo. Ellos desarrollaron la expansión misionera con estos tres pilares: buscaban el bautismo del Espíritu Santo, practicaban los dones y practicaban el fruto. Y ya sabemos lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, hermanos, y es que seguramente ustedes ya saben cuál es la diferencia, ¿no? Mientras los dones son el poder de Dios, el fruto es el carácter de Cristo implantado en el cristiano. El don revela el poder de Dios y el fruto revela el carácter del cristiano.
Entonces por eso había una parte de la Biblia donde decía, no, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, ¿no? Que en tu nombre sanamos enfermos, resucitamos muertos. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esos eran dones de Dios y era Dios el que obraba. Pero no nos conocía porque en el fruto ellos vivían en chismosería, en pecado, vivían ahí en cosas, en pleitos, vivían una doble vida. Y entonces, si nosotros queremos desarrollar una expansión misionera, debemos ser como la iglesia del Nuevo Testamento, que ellos practicaron el pentecostalismo buscando el bautismo del Espíritu Santo, buscando los dones y practicando el fruto. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos tener una expansión misionera? No hay otra, hermanos, no hay otra. Hechos 1:8 dice, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo va a venir y cuando el Espíritu Santo venga, nos da ese poder, vamos a testificar en el poder de Dios en estas 4 zonas, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Muchas veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y no están mal los planes de trabajo. Gloria a Dios por los planes de trabajo. Yo como director tengo que hacer planes, ¿no? Nos hemos tenido que especializar, llevar cursos de SAC, ¿verdad? Que hemos tenido que ver las maneras de desarrollar planes. Eso es bueno. Pero hermanos, si queremos desarrollar una expansión misionera, debemos practicar el pentecostalismo. Y nuestra iglesia no puede dejar el pentecostalismo en el pasado, para los inicios, porque es algo que el Señor nos ha prometido para nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Cuánto le damos un agradecimiento al Señor? Porque Él lo ha repartido para nosotros. Así que en primer lugar, si queremos desarrollar una expansión misionera, Iglesia Central del Cusco, debemos nosotros practicar el pentecostalismo. La iglesia del Nuevo Testamento se expandió practicando el bautismo del Espíritu Santo, practicando los dones del Espíritu Santo y practicando el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que el Señor nos demanda. Busquemos ardientemente, apasionadamente el bautismo, los frutos, el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, hermanos, si queremos desarrollar una expansión misionera, debemos rebasar nuestro territorio. ¿Amén, hermanos? Si queremos nosotros tener una expansión misionera, debemos rebasar nuestro territorio. Mira, hermano, lo que dice la palabra. Cuando nosotros vemos la iglesia del Nuevo Testamento, ellos se expandieron a las misiones transculturales, rebasando su alcance geográfico, no poniéndose límites ni fronteras, sino cruzando todo límite, cruzando toda frontera. Miren, la iglesia del Nuevo Testamento se expandió rebasando sus fronteras. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia del Nuevo Testamento se expandió alcanzando nuevas naciones. Ellos alcanzaron nuevas naciones. ¿Amén, hermanos? Ellos no se detuvieron solamente en su nación, porque ellos estaban en Jerusalén. Esa era su nación, su lugar de ellos, ¿no? Y no se limitaron, bueno, vamos a estar solo en Jerusalén. No. Como Jesucristo mismo les había dicho, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ellos tenían una visión de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces se expandieron a nuevas naciones. Solo para dar algunos ejemplos, vamos a tomar al misionero Pablo. Amén, hermanos, vamos a tomar al misionero Pablo. Miren cómo se expandió el misionero Pablo en el primer viaje. Vamos a ver el primer viaje. Miren, el misionero Pablo se embarca desde Seleucia, que era el puerto de la ciudad de Antioquía de Siria. Se embarca desde ahí y se dirige por barco a Chipre. De allí hace una tarea misional y se va a la ciudad de Salamina en Pafos. De allí se embarca para Asia Menor a Pergue. De Pergue va a Panfilia. Con Bernabé se dirigió a la ciudad de Antioquía de Pisidia.
De ahí se asentaron un tiempo y de ahí partieron a la ciudad de Iconio. Después fueron para todo lo que era Galacia. De ahí, por una ruta, llegaron a la ciudad de Siria, de Éfeso y luego a Siria. De ahí se dirigieron a Listra, después a Licanoia, después a Derbe. De ahí regresaron ya sobre algunas ciudades que habían pasado, como Listra, como Iconio, como Antioquía, pero también pasaron por Pergue, en el puerto de Atalaya, y se embarcaron nuevamente para su lugar de salida, que era Antioquía. Miren, ellos dijeron, no, Jerusalén es suficiente, y comenzaron a ver nuevos lugares, nuevas naciones. ¿Amén? Y hay que entender, hermanos, que nosotros hablamos de misiones transculturales. Amén. Soy el director nacional de misiones y trabajamos todo lo que es misiones transculturales. Porque la Biblia no menciona la palabra país. ¿Se han dado cuenta que no menciona la palabra país? Cuando dice Hechos, cuando dice Mateo 28, 19, dice: id y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Todas las naciones, en el griego dice panta ta etnia, ¿no? Panta todas, ta las, y etne es de donde viene la palabra etnia. Amén. Entonces lo han traducido todas las naciones, porque en el sentido bíblico originario se refería a las etnias. O sea, que una traducción actual sería ir y predicar el evangelio a todas las etnias. No dice país, hermanos. ¿Sabe por qué no dice país? Porque país es un concepto un poco más moderno, que tiene unos 300 a 400 años, y los grupos sociales se han organizado de distintas maneras, ¿no? Tribus, pueblos, imperios, reinos. Ha habido muchas formas que se han organizado. Entonces, y los países tienen características que pueden albergar varias naciones. Por ejemplo, varias naciones sueltas. Por ejemplo, el Perú es un país donde hay varias naciones. ¿Ven? Por ejemplo, los hermanos Aymara están en dos países, Perú y Bolivia. Entonces, la Biblia no se centra en país porque el país es un concepto más moderno, y la Biblia hace un hincapié en que todas las etnias, todas las naciones, y todas las ¿y qué significa nación? ¿Cuál es el concepto de nación? Nuestra nación son grupos sociales que tienen vínculos de unidad, como son vínculos de sangre, como son vínculos de idioma, como son vínculos culturales, religiosos, y muchas veces o casi siempre vínculos de territorio, pero no necesariamente, ¿no? Así que eso es lo que une a una nación, que hablan el mismo idioma, que tienen vínculos históricos, vínculos generacionales. ¿Ve? Entonces la Biblia no habla de países porque no está pensando en los 13 países de Sudamérica, sino en las 591 naciones de Sudamérica. ¿Ve? Entonces cuando algunos dicen, ustedes no piensan en su propio país, solo piensan en otro lado, como que están un poquito no entendiendo lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice toda lengua, toda nación, y hace un hincapié en la lengua. Y las naciones están unidas por la lengua. A ver, entonces por ejemplo, nosotros somos un país de muchas lenguas, o sea, de muchas etnias, ya sean comunidades nativas o comunidades indígenas, ¿no? Así que tenemos nosotros que entender. Algunas veces se ha dicho, ellos solo piensan fuera del país. Y la Biblia no, porque misiones se puede hacer dentro y fuera del país, claro. Porque el tema es que misionero, y misionero significa enviado, misiones significa enviar, ¿no? Entonces, uno es enviado a otra cultura, a otra nación diferente a la otra. Eso es misiones. A ir a otra nación diferente a la propia, hermano. Entonces, ellos se dieron cuenta que no, Pablo se dio cuenta de la misión. No solo podemos tener nuestra propia nación, ya hay una iglesia en nuestra propia nación, tenemos que ir a otras naciones. Y vieron que en su primer viaje, él toma nuevas naciones. Pero vamos a dar un repaso también a su segundo viaje. A ver, dice que en el segundo viaje por vía terrestre ya él va con Silas, y salen de Jerusalén, se van a Cesarea, luego a Tolemaida, pasan por Tiro, van a Sidón, luego entran por Asia Menor, por Antioquía, a Tarso, que era su ciudad natal de Pablo, fueron a Derbe, a Listra, que ya habían estado, se les une a Timoteo, van a Troas, van junto al mar Egeo, a la ruta de esa zona, pasan por Listra, Iconio, Antioquía, ya con Lucas avanzan por Macedonia, Neápolis, Filipos, Antopilas, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Cencreas, Éfeso, y ya ven, y luego regresan a Jerusalén. Ellos desarrollaron una expansión misionera no limitando su mentalidad a una nación, sino que ellos quisieron llegar a todas las naciones.
Y si queremos tener nosotros una expansión misionera, debemos tener una visión de todas las naciones. Por eso yo me alegro que vengo aquí, veo banderas, veo ya una visión misionera. Y eso es importante, hermanos. Si queremos tener una expansión misionera, debemos rebasar nuestro territorio. Y la iglesia de los Hechos de los Apóstoles rebasó su territorio alcanzando nuevas naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia de Cusco expandirá a las misiones alcanzando nuevas naciones. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso para el Señor, porque yo creo que el Señor puede traer a esta iglesia llegar desde el Cusco a todas las naciones. Así que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles se expandió a las misiones rebasando su territorio. Y rebasaron su territorio expandiéndose a nuevas naciones. Pero no solo alcanzaron nuevas naciones, sino tomando nuevos continentes. Ellos alcanzaron nuevas naciones, pero tomaron nuevos continentes. Miren, hermanos, Jerusalén, donde inicia la iglesia, ¿en qué continente está? Asia, ¿verdad? En Asia. Y ellos no se quedaron tranquilos solamente predicando en Asia. Vemos nosotros la Biblia en Hechos 8, hay un episodio bien importante, dice en que Felipe se encuentra con el etíope, ¿no? El etíope estaba llegando, dice, a Jerusalén, y Felipe le explica la palabra, y este etíope, vamos a leer, dice: un ángel habló a Felipe diciendo, Hechos 8, 26 y 39, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Miren, y él no sabía de qué, dice, no entiendo, le dijo esto a Felipe, y Felipe le explicó, ¿no? Incluso se bautizó. Entonces, como él era funcionario de la reina Candace de Etiopía, él regresa. Entonces, él regresa ya, y ya en Etiopía comienza a ver ya el cristianismo, a generarse, ¿verdad? Entonces, ellos habían empezado a Jerusalén, pero ya estaban en Etiopía. Y Etiopía es un país de, ¿qué continente? África. Ya estamos viendo que los cristianos dijeron, no, de alguna manera tenemos que llegar a África. Y comenzaron a llegar a África. ¿Ve? Y no solo eso, porque incluso en Hechos 2, dice que cuando Pedro se levanta y comienza a predicar, dice que habían algunos de África, ¿no? De Egipto, de Cirene, ¿no? Entonces ya comienzan los africanos también a recibir el evangelio. Pero no solo los africanos, porque ya había Asia ya. Y vemos en el viaje de Pablo que él va a varias naciones de África. Y ya vemos también África. Pero no solamente Asia y África, sino también Europa. Vemos nosotros que en Hechos 17, de 16 al 34, que Pablo predicó a un grupo de hombres en Atenas, ¿no? Y en Atenas dio su sermón famoso, ¿no? Al Dios no conocido, ¿no? Cuando él vio que había un monumento que decía al Dios no conocido, él hizo un sermón de al Dios no conocido en el Areópago, en Atenas, ¿no? Dígame, ¿en qué continente está Atenas? Está en Grecia, ya. ¿En qué continente? Europa. Entonces ellos ya habían tomado Asia, estaban entrando a África y entraron a Europa. Y luego nosotros vemos que se forma la iglesia de Roma. ¿Dónde está la iglesia de Roma? Italia. ¿Dónde está Italia? Europa. Entonces toman Asia, llegan a África y se van a Europa. Y no me cabe la menor duda que si ellos en ese tiempo hubieran conocido la existencia de Oceanía y de América, si hubieran venido para acá. Si hubieran ido para Oceanía, hermanos. Ellos rebasaron todos sus límites, revisaron su territorio, alcanzando nuevas naciones y tomando nuevos continentes. Ellos tomaron nuevos continentes, hermanos. No fueron unos que se quedaron ahí nada más, no, ellos tomaron nuevos continentes. Y si nosotros queremos desarrollar una expansión misionera, debemos alcanzar nuevas naciones y tomar nuevos continentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios.
Pero ellos no solo rebasaron su territorio alcanzando nuevas naciones y tomando nuevos continentes. Ellos rebasaron su territorio. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles rebasó su territorio llegando a diferentes idiomas. Ellos llegaron a diferentes idiomas. Vamos a leer la palabra, ustedes van a contar conmigo. Hechos 2, 5 al 12. Amén, hermanos. Vamos a leerlo. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Contamos: pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? 16 lenguas escucharon el mensaje de salvación. 16 lenguas. Y es que el mensaje de salvación, hermanos, tiene que llegar en el idioma de las personas. Tiene que llegar, hermanos. ¿Saben, hermanos? Si no hay traducción de la Biblia, no hay plantación de iglesias. Imagínense que los hermanos americanos, porque los americanos llegaron y fundaron esta iglesia, ¿no? A ver, imagínense que ellos hubieran llegado con su Biblia en inglés a predicarles a ustedes. Imagínense que hubieran venido y les hubieran predicado en inglés. Nunca hubiéramos de repente nacido la congregación, porque el mensaje de salvación tiene que llegar en la lengua de las personas. Y 16 naciones escucharon la palabra en su lengua. Miren, hay un episodio muy conocido del Perú, ¿no? Hay una historia en la que dice que estando en Cajamarca, un cura entra y le da al Inca Atahualpa, le pone la Biblia, ¿no? ¿Qué hizo él? No sabía que era la bendita palabra de Dios. Y muchas veces, en años pasados, en siglos pasados, y hay gente que aún tiene ese pensamiento que dice: no, pero hay que enseñarles nuestro idioma, y luego de que les enseñamos nuestro idioma, ellos van a poder recibir la palabra. No es así, hermanos. No funcionó con los incas, porque ellos hicieron todo un sincretismo religioso ocultamente. Era más sencillo buscar la Biblia en el quechua, pero no, ellos hicieron al revés, los españoles, y bueno, no funcionó. Nunca funcionaba eso, hermanos. Nunca funcionaba. Había un nativo africano que se había entregado a Cristo, y él cuenta una historia, ¿no? Él ayudó a los misioneros a traducir la Biblia, ¿no? A su idioma originario, y él hablaba tanto el idioma de los misioneros como el propio idioma, ¿no? Entonces él ayudó a la traducción de la Biblia. Entonces cuando hacen la inauguración, porque ya por fin se tradujo la Biblia, él contó esta anécdota, ¿no? Él decía que ahora que tenía la Biblia en su propio idioma, era como que él se alimentara o tomara sopa con cuchara, ¿no? Porque cuando él leía la Biblia en el otro idioma que él sabía, pero no era el suyo, dice que era como que él tomara sopa con tenedor. ¿Cómo es esto? O sea, que él agarraba la sopa con el tenedor y la quería tomar, y todo se caía por las rendijas. Alguito nomás lo alimentaba, y era más difícil terminar de comer. En cambio ahora con cuchara él decía: todo caía ahí, podía alimentarse bien. Tenemos que llegar en el idioma original de las personas, hermanos. ¿Cuándo le damos un aplauso al Señor? Amén. Hay una historia muy interesante del misionero Cameron Townsend en Guatemala, ¿no? Dice que él estaba predicando en la ciudad, y un nativo de Guatemala había salido, y él sabía su lengua originaria y el idioma español, ¿no?
Entonces cuando el misionero Cameron está predicando, le dice, tu Dios no es el Dios verdadero. Así le dice, el nativo le dice, tu Dios no es el Dios verdadero. Entonces, ¿por qué? No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me dice? Tu Dios no es el Dios verdadero, le dice. Porque si tu Dios fuera el Dios verdadero, hablaría mi idioma. ¿Cómo es posible que el Dios verdadero no sepa mi idioma? ¿No? Mire, y es así, hermanos. Queremos entender, por eso tenemos otros misioneros traductores. A veces nos han criticado, ¿por qué es? Esa es la traducción. La misión solo es en plantación de iglesia. Dicen, no, porque sin traducción de la Biblia es muy difícil la plantación de iglesias. Es que debemos entender, hermanos. Y nosotros vemos que acá 16 naciones desde el inicio. Y la Biblia dice en Apocalipsis que toda lengua. Amén, hermanos. Entonces vemos ahí que en Babel se dispersan las lenguas, pero en el Apocalipsis vemos que en todas las lenguas le adoraremos al Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Que tiene propósitos importantes para cada lengua, ni una lengua menor ni una lengua mayor. Y todos debemos conocer la palabra en nuestra propia lengua. Ahora, cuando se escribe la Biblia, ¿ustedes creen que Pablo predicó en Jerusalén en griego? No, él predicaba en el hebreo de allí. Y incluso hablaban arameo en zonas, él predicaba. Y cuando él predica en Atenas, ¿ustedes creen que él va a predicar en hebreo? Griegos, él predica en el griego. Pablo tuvo que predicar, y los misioneros históricamente tenían que predicar en el idioma de las personas. Es muy difícil, hermanos, tener que hablarles en otro idioma. Ellos tienen que recibir la palabra en su propia lengua. Y la iglesia de los Hechos de los Apóstoles rebasó su territorio, se expandió a las misiones, alcanzando nuevas naciones, tomando nuevos continentes y llegando a diferentes idiomas. Yo me acuerdo cuando conocí a la hermana Abel, ella me hablaba en yo le dije, a ver hermana, a ver, ¿qué idioma sabe? La hermana comenzó a hablarme en varios idiomas. Así es, hermano. Así es. Por eso la preparación de los misioneros no es algo tan sencillo, toma tiempo. Estuve en un evento en Asia, varios misioneros, y todos sabían hablar mínimo 3 idiomas. No es fácil, hermano, aprender un idioma, ¿no? No es fácil, ¿no? Así que, hermanos, si queremos nosotros, si la Iglesia Central de Cusco quiere expandirse a las naciones, tiene que tomar nuevas naciones, alcanzar nuevos continentes, llegar a diferentes idiomas. Y me parece que ya han iniciado, así que le damos la gloria a Dios, porque tenemos nuestros misioneros que están yendo a esas naciones, a esos continentes y a esas lenguas. Un aplauso para el Señor. Estamos muy agradecidos, hermanos, de estar aquí en esta iglesia que tiene esa expansión misionera que no todas las iglesias lo están desarrollando. Así que, en primer lugar, si queremos una expansión misionera, debemos practicar el pentecostalismo. Amén. Buscar el bautismo del Espíritu Santo, buscar los dones del Espíritu Santo, buscar el fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, si queremos desarrollar una expansión misionera, debemos rebasar nuestros territorios, tomando nuevas naciones, alcanzando nuevos continentes, llegando a diferentes idiomas. Amén. En segundo lugar, la iglesia del Nuevo Testamento se desarrolló en la expansión misionera, multiplicando su iglesia. Miren, ellos alcanzaron una expansión misionera multiplicando su iglesia. ¿Saben, hermanos? Uno debe crecer por la multiplicación, no por la división. ¿Saben? ¿Cómo es la multiplicación? Es 1, se multiplica en 2. Es 2 por 2 se multiplica en 4. Ese es multiplicar, ¿no? En cambio, la división es 1. No se llevan bien, se vuelven 2. Uno diría han crecido, no han crecido. El crecimiento tiene que ser con la multiplicación, hermanos, no con la división. ¿Ven? Eran 2, se dividieron en 4. Eso no puede pasar. Eran 2, se multiplicaron en 4. Esa es la forma como debemos crecer. Y me da mucha alegría porque esta iglesia es histórica, y esta iglesia se ha multiplicado y muchas de las iglesias de Cusco han nacido de aquí. Eso ya nos habla de una expansión misionera, hermanos. Es que la iglesia del Nuevo Testamento se expandió multiplicándose con nuevas congregaciones. La iglesia del Nuevo Testamento se expandió multiplicándose con nuevas congregaciones. Era solo una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que comienzan a aparecer otras congregaciones que al inicio no estaban. Solo para dar algún ejemplo, vamos a Apocalipsis 2, en adelante, que nos habla de las 7 iglesias. ¿Cuáles eran estas iglesias? La iglesia de Éfeso,
la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea. ¿Cuándo aparecieron estas iglesias? En la expansión misionera. Y no solo estas 7, porque vemos también, leyendo la Biblia, encontramos la iglesia de Filipenses, la iglesia de Colosenses, la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia vemos la iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía, vemos un montón, la iglesia de Corinto, que no están mencionadas en estas 7. Entonces ellos se expandieron con nuevas congregaciones. Yo me alegro porque me estaban contando, el Cusco es una región de no muchas iglesias, es una región que no tiene muchas congregaciones, ¿no? Entonces, pero me estaban contando que esta iglesia tiene varias iglesias satélites y eso es parte de una expansión misionera. ¿Cuándo le damos la gloria a Dios? ¿Amén? Hay que darle la gloria a Dios. No todas las iglesias se están expandiendo con nuevas congregaciones. Miren, allá en Lima, yo soy parte de una región y siempre que hay nuevas iglesias, uno se da cuenta. Hay iglesias que siempre están plantando nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Hay una nueva iglesia, no, la iglesia de acá lo ha plantado. Y habla muy bien de una iglesia que dice, esta iglesia nació de tal iglesia. Habla muy, es un buen testimonio, una congregación que sigue teniendo iglesias. Hay iglesias incluso que ya no tienen iglesias hijas, sino que tienen iglesias nietas e iglesias bisnietas, porque sus hijas ya tuvieron hijos. ¿Ven? Y es que el desarrollo de la iglesia es como el de una persona. Nacemos, crecemos, nos reproducimos. Y una iglesia, a mí me dio mucha pena, estuve en un lugar, una iglesia histórica, tenían así como 60, 70 años. ¡Ah, tantos años tienen! ¡Qué bonito! Y yo ingenuamente le pregunté, ¿y aquí cuántas iglesias han nacido de esta iglesia? No, de acá, en los inicios nació tal iglesia, pero no, ya no trabajamos haciendo 70 años y no plantar iglesias, Dios mío. Eso no puede, eso es inadmisible. Una iglesia tiene que seguir desarrollando y plantando nuevas congregaciones. Habla muy bien de una iglesia que sigue levantando nuevas congregaciones. Pero una iglesia que, yo decía, bueno, una iglesia ya, no es así, en realidad no es así. Pero yo entendería una iglesia de 1, 2, 3 años. Pero incluso las iglesias que recién nacen pueden tener la visión de en el futuro plantar y ir enseñando eso, ¿no? Pero digamos ya una iglesia de 5 años se puede entender, porque están haciendo una iglesia de 20 años, una iglesia de 30 años, una iglesia de 40 años, había una iglesia que queríamos ir, no, yo no quiero, yo tengo una visión local, nosotros tenemos una visión local, que no sé, una iglesia de 5.000 y acá nada más, no querían más, se habían puesto esa visión. Y no es que está mal crecer, está bien, pero la gran comisión dice, y predicar el evangelio a todas las naciones, y dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que podemos tener una visión localista. Todos los textos de la gran comisión hablan de naciones y hablan de mundo, hablan de salir, de crecer, no de centrarse. ¿Ven? Entonces yo felicito a la iglesia que está teniendo, muchas iglesias se está levantando, y no solo ahora, entiendo que muchas han nacido de acá. Eso es importante, levantar nuevas congregaciones, levantar aquí y levantar en otras naciones. La plantación de iglesia tiene que dar en todos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, entonces una iglesia como ustedes, que tiene una visión de expansión a todas las naciones, su visión crece. Por ejemplo, ¿no? Ya ustedes no solamente tienen nuestros pastores, Amílcar, Iván, no solamente tienen ovejitas en Cusco, tienen ovejitas en África, tienen ovejitas en Asia, tienen ovejitas en otras naciones. Entonces, como que ya la iglesia está en otro nivel ya creciendo, no solamente en Cusco ni en las provincias, nosotros tenemos ovejas en todos los continentes, a través de nuestros misioneros que son de aquí. ¿Ven? Y ya ustedes no solamente son una iglesia que va a plantar iglesias en el Perú, sino en otros continentes. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así debe ser. ¿Ven? Entonces, uno puede saber y decir, bueno, yo soy de la iglesia central del Cusco, estamos creciendo enormemente en Cusco, estamos teniendo iglesias satélites en las provincias, y también estamos en la plantación de iglesias en otros continentes a través de nuestros misioneros, ¿no? Mire, y nuestros pastores son pastores de pastores, pastores de misioneros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Son pastores de pastores,
pastores, de misioneros. ¿Saben? Qué bueno que ustedes tengan esa visión, porque hay otras iglesias que no tienen esa visión. Y por ejemplo, un hermano dice, pastor, yo quiero plantar una iglesia acá, y el pastor o la iglesia, como no tiene esa visión, dice, no, nosotros no queremos otra, acá tienes que seguir trabajando, ¿cómo te vas a ir? Tú tienes más bien, tú trabajas bien acá en la iglesia, no te vas a ir a plantar ni en otra región ni en otra nación. A veces ha ocurrido eso. Entonces esta persona, no me da oportunidad, se va, se divide y planta su iglesia. Pero si en vez de haberle dicho no, le hubiéramos dicho, el Señor te está llamando, bueno, entonces hay una ruta correcta y ética que como pastores te vamos a dar, que es lo que están haciendo en esta iglesia, ¿no? Porque hay todo un proceso, hermano, ¿no? Hay que ser en el orden que nos está dando nuestros pastores, ¿no? Y pasamos ese proceso que nos da la iglesia y ya plantamos esa iglesia y crecemos. Y tenemos iglesias en otras provincias, en otras regiones y en otros continentes, ¿ve? En cambio, esa es la visión que ustedes tienen. Yo les felicito. En cambio, otras iglesias que se cierran a eso, terminan perdiendo. ¿Ve? Terminan perdiendo. Así que la iglesia del Nuevo Testamento se expandió a las misiones, multiplicándose con nuevas congregaciones. Ellos se multiplicaron con nuevas congregaciones. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no solo se expandió a las misiones multiplicándose con nuevas congregaciones. La iglesia del Nuevo Testamento también se expandió a las misiones levantando nuevos ministros. La iglesia del Nuevo Testamento se expandió a las misiones levantando nuevos ministros. No se quedaron con los 12 ni con los 144. Comenzaron a aparecer nuevos ministros. Dice que se entrega a Bernabé y luego la iglesia, los apóstoles le dicen, mira, algo está pasando en Antioquía, Bernabé, ¿puedes ir a supervisar qué es lo que está pasando? Bernabé va a Antioquía, después llega y dice, mire, se ha formado una congregación. Y le dice, mira, Bernabé, se ha formado una congregación, tú lo has visto, no hay pastor, anda y quédate como el pastor de allí. Y se levanta luego Pablo, se levanta luego Timoteo, se levanta luego Lucas, se levanta luego Marcos, se levanta Timoteo, se levanta Silas, se levantan nuevos ministros. No se quedaron solamente con los 12, levantaron nuevos ministros. Tanto es así que Hechos 15 nos muestra una nueva realidad. Ya la realidad de Hechos 2, de Hechos 1, de los 144 había cambiado en Hechos 15. Hechos 15 nos muestra una realidad, que hubo un problema de doctrina con los judaizantes. Entonces ellos convocan el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, el líder de la iglesia ya no era Pedro, era Santiago. Y Santiago, que era el que presidía la iglesia, que era el líder de la iglesia, convoca y vienen los ministros de todas las iglesias que se habían plantado y los delegados de las iglesias que se habían plantado. Y llegan y tienen el primer concilio. Y ahí se levantan ministros como Pedro, que eran de la primera generación, así. Pero también se levantan ministros que habían aparecido después, como Pablo, y comienzan ahí a debatir, y vienen los delegados de las iglesias, y ellos dicen, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y ahí sacan una norma para todas las congregaciones y los nuevos ministros que se habían levantado. Y ya había cambiado, pues ellos tuvieron que organizarse. Y es que, hermanos, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles se expandió a las misiones multiplicándose. Se multiplicaron con nuevas congregaciones y se multiplicaron con nuevos ministros. Nuevamente, allá en Lima, en la región, yo puedo contar porque es la experiencia que tengo, ¿no? Allá en la región que tenemos, hay iglesias que todos los años lanzan nuevos ministros. Son máquinas de lanzar nuevos ministros, y no ministros que están sentados sin hacer nada, ministros que salen a plantar iglesias, que salen a hacer trabajo ministerial. Hablan muy bien cuando se levantan de las iglesias nuevos ministros, y obviamente nuevos ministros en orden, ¿no? Y en ética, ¿no? En los procesos que da la iglesia, porque la iglesia tiene sus procedimientos internos, en los procesos que nuestros pastores nos enseñan, porque a veces uno quiere ser ministro y ya quiere correr, ¿no? Ahí tenemos a nuestros pastores que nos orientan con los procedimientos correctos. ¿Amén, hermanos? Entonces, la iglesia se expandió a las misiones con nuevas congregaciones y con nuevos ministros. Y allá en Lima, como les decía, hay iglesias que todos los años sacan nuevos ministros. De verdad, es una maravilla. Mi padre, por ejemplo, yo vengo de una iglesia, soy hijo de pastor. Mi padre, que casualmente también fue director de misiones hace una década, él tiene muchos hijos ministros en todo el país y fuera del Perú. De verdad. Y una vez le dio un infarto, estuvo a punto de morir cuando él era director de misiones hace como 10 años. Y yo me sorprendí mucho, recibí muchas llamadas del Perú y de todo el mundo que me decían, tu padre es mi pastor, él me envió al ministerio. Y siempre
se ha destacado en su ministerio que levanta, ¿no? Tiene más de 100, algunos hasta cargos han tenido, ¿no? Y miren, habla muy bien de una iglesia y un pastor que levanta nuevos ministros. Es pastor de pastores. Amén. Pastor de pastores. Habla muy bien. Yo me alegro que esta iglesia sigue levantando nuevos ministros. Amén, hermanos. Hay que darle la gloria a Dios y hay que hacer los pasos que nos dan nuestros pastores, ¿no? Hay que hacer lo que ellos nos dicen, porque ellos tienen experiencia y son guiados por Dios para eso. Y si queremos expandirnos a las misiones, tenemos que seguir levantándonos. Qué hermoso es que los pastores, ¿quiénes son? Los que enseñábamos en la escuela dominical, los que estaban en el ministerio de adolescentes, que pasaron el ministerio de jóvenes, ya son adultos y ahora son ministros, que los vimos crecer, son de nuestro hogar, de nuestra familia. ¡Qué gran bendición, hermanos! Uno se alegra de nuestra hermana Merari, que ha ido creciendo y ya salió al campo, nuestra hermana Belú, que ha ido creciendo y ya está al campo. ¿No se alegran, hermanos? Claro que nos alegramos. Nosotros nos vamos a expandir a las misiones con nuevas congregaciones y nuevos ministros, hermanos. Démosle la gloria al Señor, hermanos. Ellos se multiplicaron, no se dividieron. Se multiplicaron, no es que no, ya no me llevo mal, me voy, no era división, ellos crecían multiplicándose. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles se expandió a las misiones, en primer lugar, practicando el pentecostalismo, buscando el bautismo con el Espíritu Santo, buscando los dones del Espíritu Santo, practicando el fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, se expandieron a las misiones, tuvieron una expansión misionera, rebasando su territorio, tomando nuevas naciones, alcanzando nuevos continentes, llegando a diferentes idiomas. En tercer lugar, ellos tuvieron una expansión misionera multiplicándose. Se multiplicaron con nuevas congregaciones y se multiplicaron con nuevos ministros. ¿Ven, hermanos? En cuarto lugar, para tener una expansión misionera, debemos organizarnos estratégicamente. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, para tener una expansión misionera, se organizó. Se tuvieron que organizar porque crecían en demasía. Se organizaron. Y primero se organizaron estableciendo una estructura global. Porque ya no eran una nación solo de Jerusalén. Estaban en Jerusalén, estaban en otras naciones de Asia, estaban en zonas de África y también estaban en zonas de Europa. Entonces tenían que hacer una estructura global. Y ahí vemos, su estructura global fue el concilio. Vemos que ellos tuvieron un líder, tuvieron a los pastores, obispos también llamados, y tuvieron a sus delegados de iglesia. ¿Ven? Se organizaron globalmente y tenían sucesión de liderazgo. No es que siempre se quedaba Pedro toda la vida, no, una sucesión de liderazgo. Se organizaron globalmente, ¿no? Nosotros ya estamos organizados globalmente, ¿no? Tenemos la nacional, la regional y la internacional, ¿no? Tenemos la fraternidad mundial, ¿no? Tenemos toda una organización. Y es bonito, por ejemplo, a veces yo he estado en África y en Asia, me encuentro, miren, yo soy pastor, soy de Asambleas de Dios acá en Turquía, gloria a Dios, qué bonito, ¿no? Tenemos una familia mundial, somos, ¿no? Pero también ellos no solo se organizaron globalmente, sino que también se organizaron localmente, porque comenzaron a tener algunos problemas, ¿no? La Biblia nos señala que ellos establecieron una estructura local. Hechos 6 nos señala una historia, dice que había problemas. Vamos a leerlo. En Hechos 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? Entonces, ellos organizaron con los diáconos. Dice que hubo problemas en la iglesia, ¿no? A veces hay dificultades en la iglesia, ¿no? Pero hay decisiones sabias en las que tomaron los apóstoles, ¿no? ¿Sabe por qué hubo problemas? Por la comida, dice. Sí, por la comida y líos, hermano. Dice que a uno le daba más presa que a otro, dice, ¿no? Entonces sabía, no, porque le han servido mejor a él, que solamente porque hubo líos por esas cosas tan insignificantes que a veces en nuestra iglesia es que se han dividido porque no les gustó el color que pintaron la iglesia, ¿no? Hay iglesias que se han dividido porque cambiaron el púlpito.
insignificantes muchas veces surgen problemas, ¿no? Y la sabiduría de los apóstoles en este problema grave, todavía que era de damas, ¿no? Que a unas damas le daban más comida que otras, ¿no? Y entonces la iglesia comenzó ahí, los apóstoles, que vamos a salvar este problema, ¿no? Y se organizaron con los diáconos, ¿ves? Pero ellos no solamente se organizaron con los diáconos, como ellos querían tener una expansión misionera, se organizaron en misiones. Yo he escuchado a muchos decir, eso de las misiones no es bíblico. Dios mío, ¿qué Biblia estarán leyendo? Porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que las iglesias trabajaban misiones. Por lo menos 3 casos: la iglesia de Antioquía, la iglesia de Filipenses y la iglesia de los Corintios. Seguramente hay más, pero vamos a revisar algunos de estos casos. Dice la iglesia de los Filipenses, 4 del 11 al 20, Filipenses. Vamos a leer, dice así: en gran manera me gocé, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contemplarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y para padecer, para tener abundancia, y para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria. He leído todo para que podamos comprender la historia, ¿no? ¿Cómo es la vida, hermano? Yo me sorprendo que ahora necesito lentes, ¿no? Entonces eso no me pasaba, ¿no? Disculpe, hermano, que tengo que acercarme, ¿no? Miren, Filipenses nos está narrando una historia. Yo lo he leído rápido, pero les voy a contar en general. Dice, Pablo les dice, qué bueno que habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué Filipenses era una iglesia que estaba cuidando a su misionero Pablo? Ellos se habían comprometido con Pablo. Filipenses era una iglesia que estaba en la región de Macedonia, ¿no? Es como decir, Cusco es una región y creo que la convención es una provincia, algo así. Filipenses era una provincia de la región de Macedonia. Entonces, varias iglesias se habían comprometido con el misionero Pablo, pero está diciendo que las demás se habían olvidado, pero que los filipenses sí estaban cuidándolo a él como misionero. Y él dice, qué bueno, miren, yo sé vivir en necesidad, pero también sé vivir en abundancia. Me apoyen o no me apoyen, yo sigo haciendo la obra de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Él dice así, ¿no? Este texto bíblico lo usamos para todos, ¿no? Pero es un misionero hablando de la ofrenda misionera, hablando de cómo una iglesia lo estaba sosteniendo espiritualmente y económicamente. Muchas veces, no está mal que usemos el texto para otras cosas, pero muchas veces no nos damos cuenta el tenor en el que Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Me cuiden o no me cuiden, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él va a decir, qué bueno que ustedes me envían la ofrenda misionera a través de Epafrodito, lo hemos leído, ¿no? Qué bueno que a través de Epafrodito me enviaste para mis necesidades, dice. Y luego dice, mi Dios puede superar todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y siempre usamos ese texto para todo, pero es un texto de un misionero agradeciendo la ofrenda misionera. Pablo les está diciendo, gracias por la ofrenda misionera que ustedes me dan, y Dios le va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? He escuchado personas que me han dicho, la ofrenda misionera no es bíblica. Dios mío, no han leído Filipenses, no han leído Corintios cuando Pablo organiza la ofrenda para las misiones. Porque Pablo es claro, esta es una ofrenda misionera, se llama así porque es para el trabajo misionero. Amén. Ahora le decimos, a veces yo he escuchado lugares en que a todos le dicen ofrenda misionera. Nos hemos comprado nuestro terrenito, gloria a Dios, hermano, hay que participar en eso. Yo también participo en esas compras. Pero eso no es ofrenda misionera. Ofrenda misionera es como Pablo lo señaló, para el trabajo misionero. ¿Ven? Y no es el diezmo es aparte. Nosotros tenemos que dar nuestro diezmo, ¿no, hermanos? La ofrenda misionera es otra. Hay algunas iglesias que algunos han querido cambiar. No va a dar un diezmo como si fuera ofrenda misionera.
Eso no se hace, hermanos. El diezmo es una cosa y la ofrenda misionera es otra. Gloria a Dios. Entonces vemos acá un misionero que está agradeciendo porque la iglesia de los filipenses se había organizado con una persona que se llamaba Epafrodito, que era el que estaba liderando las misiones en la iglesia. O sea, Epafrodito, ¿qué hacía? Epafrodito estaba ahí y decía, hermanos filipenses, ya tenemos que entregarle la ofrenda misionera al misionero Pablo, vamos a recaudar. Entregaban ahí su ofrenda, él la juntaba, y como en ese tiempo no había banco, según lo que nos cuenta en Filipenses 2, lo que hacía Epafrodito es que viajaba hasta donde estaba el misionero. No había transacciones, no había yate, no había plin, ¿no? Él tenía que viajar hasta donde estaba el misionero, ¿no? Y a veces se quedaba con el misionero en algunos viajes de experiencia misionera. ¿Ven? Y luego, ¿qué hacía? Luego regresaba de donde estaba el misionero a su iglesia local. Y me decía, hermanos, les contaba, ¿no? Hemos estado con el misionero Pablo allí, y él está plantando una iglesia acá, y le está levantando ministros, y él está haciendo una obra importante, hermanos. Así que contaba lo que hacía el misionero en la congregación, que no tenía por qué saberlo, porque el misionero estaba lejos. ¿Cómo se iban a enterar? Entonces, esto es lo que decía Epafrodito, lo que nos dice la Biblia. Hoy en día hay personas que hacen ese trabajo. ¿Saben cómo les llamamos actualmente? Líderes de misiones o movilizadores de misiones. Y saben, ese trabajo que hacía la iglesia de Filipenses, que se había organizado con él, actualmente, ¿sabes cómo se llama ese trabajo organizado? Le llamamos Ministerio Local de Misiones. No hay ministerio más bíblico que el Ministerio Local de Misiones, porque Epafrodito era el líder de misiones de la iglesia. Y Pablo va a hablar en Hechos, en Filipenses 2, qué bueno Epafrodito, que es mi hermano, mi amigo, ministrador de mis necesidades, colaborador, compañero de milicia. Va a decir todo el trabajo que hacía Epafrodito. Yo me alegro que ustedes tienen su ministerio local de misiones. ¿Saben, hermanos? Eso es bíblico y es importante tenerlo. Ahora, yo como comunicador, como periodista, me siento contento de que hoy en día las iglesias ahora tienen ministerios de comunicaciones, ¿no? Es importante. Y está bien que tengamos esos y todos los ministerios. Pero hay que orar porque en el Perú las iglesias están teniendo todos los ministerios menos el de misiones, que es el más bíblico que los demás. El que así aparece en la Biblia es justo el que no tenemos. ¿Ve? Entonces yo les felicito a ustedes porque se tienen un ministerio local de misiones. Entonces, no sé quién es el líder del ministerio local de misiones, pero es como el Epafrodito de la Iglesia Central de Cusco. ¿Amén? Y en la región también tenemos nosotros un coordinador de misiones. ¿Saben quién es en Cusco? Es el hermano Alder Ael. Él es como el Epafrodito de Cusco, ¿no? Solamente que está de viaje, creo, ¿no? ¿Saben quién sería el Epafrodito de todo el país? ¿Quién sería? Sería yo, el director nacional de misiones. Es bíblico. Pero que saben, hemos detectado por qué las iglesias no oran por los misioneros. ¿Saben cuál es el grave problema por el cual las iglesias no oran por los misioneros? Porque no saben ni sus nombres, ni dónde están, ni lo que están pasando. Entonces necesitamos gente que hable, que haga lo que Epafrodito hacía, que traía la información del misionero Pablo a la congregación, que ahí ponía como ustedes sus carteleras, todo. Algunos han dicho, ¿por qué ustedes ponen sus afiches, sus fotos? Les gusta ahí poner sus fotos ustedes, ¿no? No necesariamente ponemos nuestras fotos, a veces ponemos solamente una sombra en negro, porque están en lugares de persecución, ¿no? Y no, ¿sabe por qué existe el afiche de misiones? Para que las iglesias sepan quiénes son los misioneros y dónde están y puedan orar y ofrendar. No es para que queramos ser populares, esa no es la idea. O de hecho, ¿usted le gusta poner su foto? Pues, no, porque están la mayoría de los misioneros están con foto negra nada más, ¿no? Y ni siquiera tienen su nombre, se dan cuenta que la mayoría ni su nombre tienen un seudónimo. ¿Ven? Entonces, si fuera por lo que algunos han pensado, no se correspondería a la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, y la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia, envió el primer equipo misionero, que era Bernabé y Saulo. Y saben, no enviaron a cualquiera. La iglesia de los Filipenses tuvo su líder de misiones y la iglesia de Antioquía se organizó con el primer equipo misionero. Y saben, cuando dice Hechos 13, del 1 al 3, dice que ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo se levantó y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿no? Bernabé primero porque era el pastor de la iglesia, y Saulo, como el versículo anterior dice que había varios ministros, entre ellos Saulo, hasta ese capítulo se dice Saulo, de ahí en adelante ya se le llama Pablo. Dice que había ministros como Saulo. Algunos comentaristas dicen que Saulo sería el responsable o el encargado de la educación cristiana en la iglesia de Antioquía, ¿no? Entonces, cuando Hechos 13 nos dice que
que el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo, nos damos cuenta de que estaba ocurriendo algo interesante aquí. Dios estaba llamando a las misiones a los más involucrados. No a cualquiera, al mismo pastor de la iglesia. No a cualquiera, a Pablo, que posiblemente era el encargado de la educación cristiana dado sus estudios. Hay veces que, gracias a Dios, ustedes no han entregado lo mejor, y yo les felicito. Lo mejor de ustedes está llegando a las naciones. ¿Cuánto les da un aplauso al Señor? ¿Amén? Hay iglesias que se resisten a entregar a los más involucrados. La iglesia de Antioquía nos dijo: no, Diosito, ¿cómo vas a llamarlo a Bernabé? Nos vamos a quedar sin pastor. ¿Cómo lo vas a llamar a Saulo? Nos vamos a quedar sin el que lleva la educación cristiana, ¿no? Ellos oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Ahora yo les voy a contar, cuando yo salí de mi iglesia, yo salí a pastorear la provincia. Yo tenía casi 20 años en mi iglesia, hacía de todo, era el hombre orquesta ahí en la iglesia, ¿no? Era pastor asistente, todo así, ¿no? Estaba yéndome a provincia con mi familia a pastorear. Y el primer domingo, que ya yo no estaba en la iglesia, estaba en otra iglesia pastoreando, me hicieron una despedida bonita en la iglesia, muy bonito. Estaba preocupado, decía: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Si habrán recordado los hermanos de la iglesia, casi 20 años en una iglesia, ¿no? Y decía, estaba preocupado, y veía el WhatsApp, veía las informaciones, y veía que coordinaba, porque seguía yo en todos los grupos como así nada. Terminó el domingo, ¿sabes qué? Yo ya no estaba en la iglesia y no pasó nada. No pasó nada. La iglesia continuó sin mí. ¿Y sabe qué fue? Se levantaron otros que ocuparon el lugar que yo estaba haciendo. Y más bien yo ya estaba deteniendo que otros se levanten. Porque si el Señor nos va a pedir a alguien de nuestra iglesia para ser misionero, Él va a levantar a otros. Y Él no va a llamar a los que están sin hacer nada. Posiblemente llame a los más involucrados, como llamó a Saulo y a Bernabé. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Va a llamar a los más involucrados. Así que tenemos que organizarnos. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles expandió las misiones organizándose globalmente, pero también organizándose localmente. Tenían sus diáconos, tenían su ministerio local de misiones, tenían sus equipos misioneros. Es una alegría que todo eso funcione en esta iglesia. Es un modelo de iglesia misionera. Yo he ido a varias regiones y encontré iglesias así con título: iglesia misionera. Yo llego: ¡ay, es iglesia misionera! A ver, hermano, ¿qué están trabajando? Nada de misiones estoy trabajando, solo el nombre. Y aunque ustedes no lo tienen ni el nombre, yo doy fe y yo veo que ustedes son una iglesia misionera modelo para todo el país. Le damos la gloria y la alabanza al Señor. Pero ya, a nuestros casi 80 años, el Señor tiene nuevas cosas para nosotros. Y tiene nuevos desafíos para nuestra iglesia. Tiene nuevos propósitos para nuestras generaciones. Y yo creo que el Señor nos va a levantar a una expansión misionera. ¿Cuántos lo creen, iglesia? El Señor tiene una expansión misionera para ti, Iglesia Central de Cusco, y va a seguir levantando obreros transculturales, va a seguir levantando plantadores de iglesia para Campos Blancos, va a seguir levantando ministros de esta congregación. Le damos la gloria al Señor y le damos la alabanza porque Él tiene esos propósitos para nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos verdaderamente creen que el Señor tiene nuevos propósitos para nosotros? Vamos a poner en pie. Iglesia del Señor, iglesia, si tú quieres tener una expansión misionera, no tienes que inventar el agua tibia o el agua caliente, no tienes que inventar la rueda. Tienes que ver lo que ocurrió con la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que tuvo una expansión misionera. Y la iglesia de los Hechos de los Apóstoles se expandió a las misiones, en primer lugar, practicando el pentecostalismo. Y si tu iglesia quieres tener una expansión a las misiones, debes practicar el pentecostalismo, practicando el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas, practicando los dones del Espíritu Santo, practicando el fruto del Espíritu Santo. Si tu iglesia Central del Cusco quieres tener una expansión misionera, tienes
que rebasar todos tus territorios. Como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento, que rebasó todos sus territorios, tomando nuevas naciones, alcanzando nuevos continentes, llegando a diferentes idiomas. Iglesia del Cusco, si tú quieres tener una expansión misionera, tienes que multiplicarte, como se multiplicó la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que se multiplicó plantando nuevas congregaciones, levantando nuevos ministros, Iglesia Central del Cusco, si tú quieres tener una expansión misionera, tienes que organizarte global y local. ¿Cuántos están dispuestos, amada iglesia? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que traiga una expansión misionera a nuestra iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Amén. Yo creo que el Señor lo puede hacer. Así que vamos a orar y vamos a ponernos delante de Él a pedirle que tenga una expansión misionera en nuestra iglesia. En este tiempo, Señor, nos dirigimos a ti, Señor. Hemos escuchado, Señor, cómo la iglesia del Nuevo Testamento se expandió a las misiones. Y nuestra iglesia, Señor, ya está trabajando en misiones, tiene misión misionera y queremos seguir desarrollando esa expansión misionera. Queremos, Señor, una expansión misionera evidente. Queremos, Señor, una expansión misionera contundente, real, Señor. Nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que nuestra iglesia tenga esa expansión hacia las misiones. Que de la iglesia podamos nosotros tener esa experiencia. Y lo hacemos porque queremos que tu evangelio sea conocido en todas las naciones del mundo y creemos que nos puedes usar. Padre maravilloso, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles se expandió en las misiones practicando el pentecostalismo. Que nuestra iglesia central del Cusco, que nuestros satélites, nuestros anexos, nuestros líderes, nuestros ministros, nuestros pastores claramente estén llenos de tu presencia y que practiquemos, Señor, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, nuestras familias, practiquemos el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Muchos lo están perdiendo, que no seamos como ellos, sino que en nuestra iglesia sea fuerte el fuego del Espíritu Santo y sigamos buscando el bautismo, Señor. ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santa Ribasa! Señor, que nuestros pastores, que nuestros diáconos, que nuestros líderes y Señor, que nuestros ministerios locales, que nuestras iglesias satélites, oh Señor, que nuestros jóvenes, que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestros niños estén llenos del fuego de tu Espíritu Santo, Santa Ribasa. Te lo pedimos, que lo busquemos en la iglesia, que lo busquemos en nuestras casas, que lo busquemos en las madrugadas, que lo busquemos a tiempo y afuera de tiempo, Santa Ribasa. Oh Señor, en nuestras vidas, esa necesidad, esa urgencia de buscar, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, de buscar los dones del Espíritu Santo, de buscar, Señor, ese carácter tuyo, Cristo, de buscar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, que tu presencia, que tu unción poderosa y maravillosa sea evidente en nuestros ministros, en nuestras familias, que el fuego de tu Espíritu Santo sea contundente en nuestros ministerios, Señor. Te lo rogamos, Señor, porque queremos tener una expansión misionera y sabemos que sin el pentecostalismo no podremos tenerlo. O te lo pedimos, Señor, aquí estás tú y Dios, con tus propias palabras, de tu propio corazón, arrójate a tu Señor, sé tú orando, habla con tu Señor que ha permitido este tiempo, que ha permitido este momento,
para ti, para tu vida. Y si quieres ser una expansión misionera, tienes que hablarle y pedir que Él desate el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, que Él desate los dones en tu vida, que Él desate el fruto en tu vida, para ti y también para los tuyos, para tu familia, para tu congregación, para tu grupo familiar, para el ministerio del que estás apoyando. Oh, Santo, te lo pedimos, Señor. Queremos tener una expansión misionera y queremos rebasar nuestros territorios. Señor, queremos alcanzar Jerusalén, queremos alcanzar Judea, queremos alcanzar Samaria, queremos alcanzar lo último de la tierra, que podamos predicar en los distritos de Cusco, que podamos predicar en las provincias del Cusco, en todas las regiones del país lleguemos desde esta iglesia, y que a las naciones del mundo vayamos, que a las etnias del Perú y a las naciones del mundo, saliendo misioneros de aquí o adoptando proyectos misioneros como ya lo estamos haciendo, pero que de Cusco lleguemos y rebasamos todos nuestros territorios, que no es suficiente el centro de Cusco, que no es suficiente la región de Cusco, que no es suficiente el Perú, que no es suficiente América, que el mundo es el campo de nuestra misión. Queremos rebasar nuestro territorio, alcanzando nuevas naciones, llegando a otros continentes, y hemos empezado a llegar a nuevos continentes, que podamos llegar a más continentes, a Oceanía que falta, a Europa que falta, a América, que podamos llegar con los que somos de esta iglesia a todos los continentes, Señor, que lleguemos a diferentes idiomas, al árabe, que lleguemos, Señor, a aquellos idiomas, al persa, que lleguemos, Señor, a esos idiomas, al hindi, que lleguemos, Señor, a esos idiomas, al chino, que lleguemos, Señor, a los idiomas, porque toda lengua te adorará en su propia lengua. Oh, Santa Ribasa. Oh, Espíritu Santo, que de nuestra iglesia lleguemos a nuevas naciones, que de nuestra iglesia lleguemos a nuevos continentes, que de nuestra iglesia lleguemos a diferentes idiomas. Te lo pedimos, Señor. Ese fue tu llamado a la gran comisión para nuestra iglesia. Oh, Santa Ribasa, con tus propias palabras. Si el Señor te está llamando a ser los pies de los que van, si el Señor te está llamando a ser la mano de los que dan, si el Señor te está llamando a ser las rodillas de los que oran, si el Señor te está llamando a ser el líder de misiones, pero todos con esa visión de que este territorio no es suficiente, que todo el planeta, que todo el mundo, que toda nación, que todo continente, que toda lengua es nuestro campo de misión. Oh, Santa Ribasa, con tus propias palabras, ahí díselo a tu Señor. Nosotros prestarás lo mejor de ti, como lo has venido haciendo, de tus hijos,